porque tenía 300 miligramos, ¿cierto? Para tener una concentración más o menos en micromolar para que la pueda ver por el espectrofotómetro. Ah, ya. Claro. Y aquí la trampa de la pregunta es por algún método volumétrico. Entonces, Sí, por ejemplo, si tú dices diazocopulación, ahí pues, uno lo tiro porque la diazocopulación no es método volumétrico. perfecto. Gracias. Profe, ¿Sí, diga? y también tengo una duda de la anterior. Ese sería, entonces estaríamos como valorando el NaOH en exceso, el hidróxido en exceso, Claro, con HCl y rojo metilo. claro. Ya, Claro, por ejemplo, si rojo de metilo le da bien el indicador, tanto los pH, entonces lo que realmente van a hacer, vas a titular este exceso de ya, lo que quedó de acá. Y después al hacer la resta en moles de lo que tenías inicialmente y lo que cuantificaste con el ácido clorhídrico, vas a saber cuánto se gastó realmente de hidróxido de sodio para hacer la hidrólisis. ya, profe, gracias. Ya, en esta parte de la tetracaína, aquí vemos que tenemos una amina aromática secundaria y aquí esta amina no es aromática, sino que es terciaria, ¿cierto? Entonces, bueno, uno diría al tiro, si yo veo una amina terciaria, me voy a cuantificar esta, ¿cierto? Es lo que sería, por ejemplo, si ustedes ven un ejercicio, y no sé si les dijo el profe Álvarez, pero dice lo que sea más fácil, entre comillas, sin tanto proceso, uno elegiría, en este caso, hacer la valoración por esta amina terciaria. ¿Ya? Pero como estamos viendo diasociación, diazocopulación, nos vamos a ir a mirar esta parte de esta amina secundaria. ¿Cómo se llama la reacción? En este caso, del nitrito de sodio, ácido clorhídrico, con una amina secundaria. Nitrosación. Exacto. En este caso, no es una diasociación, sino que es una nitrosación. ¿Ya? Y entonces, bueno, la primera pregunta también aquí que les hacía, si está el ácido clorhídrico en exceso. En este caso, en la descripción que hacen del procedimiento, son 500 miligramos de tetracaína, 5 ml de ácido clorhídrico y 50 ml de agua. Aquí no ocuparon tanta agua como el anterior, que fue 100 ml. Aquí fueron 50 ml. Entonces, lo primero que vamos a hacer es gastar ácido clorhídrico para poder disolver la muestra. Aquí vemos con todas estas cadenas carbonadas, más este grupo y este de acá, es difícil que esta molécula también sea soluble en agua. Entonces aquí tienen que tomar en cuenta ahora que no solamente se va a protonar esta amina aromática, sino que la primera incluso que se va a protonar va a ser esta amina terciaria, que es una base más fuerte. Entonces vamos a estar gastando ácido para neutralizar tanto esta y esta amina. ¿Ya? Y después, una vez que ya se formó la sal, ustedes van a ver que se disolvió en el matraz. Van a hacer, en este caso, en la parte de que empiezan a agregar el nitrito de sodio a esta solución, entre 0 a 10 grados, y lo que se forma es la N-nitroso tetracaína. En ninguna parte, por lo menos lo que veo en la farmacopea, se ajusta el pH ni nada de eso. Entonces uno, en términos de saber qué es lo que pasó con el ananito, nosotros decimos que esto se mantiene aquí como sal. ¿Ya? Además, como estamos ocupando ácido clorhídrico en exceso, entonces no hay ajuste de pH, entonces esta molécula se mantiene como tal. ¿Ya? Y en este caso no nos importa mucho si es que esta molécula, en este caso, siga como sal en esta parte o no, porque lo que vamos a ver, recuerden, es el exceso del ácido nitroso que se forma. Es decir, ocupamos para formar esta N-nitroso anilina, o la N-nitroso tetracaína, va a caer la segunda gota,
la primera, segunda gota, y lo que van a ver ustedes con el papel de almidón, en el mismo procedimiento van sacando con la bagueta y mojando el papel, van a ver esta reacción. ¿Ya? Y esta es la nitrosación. Entonces ahí lo que tienen que tener cuidado, primero es diferenciar si tienen una amina aromática primaria de una que es secundaria. ¿Ya? Al final, como decirlo, en la valoración es lo mismo porque estamos viendo la formación de ácido nitroso. Pero el nombre, por decirlo así, del procedimiento correcto, una es nitrosación, perdón, una es diazoación, y para las aminas secundarias es nitrosación. ¿Ya? Y con más, y no sé si en esta pregunta había que desarrollar cuál es el nombre de la técnica y las ecuaciones que den cuenta de dicha titulación. Bueno, en la parte que dice de cuáles son las ecuaciones que den cuenta de dicha titulación es esto. ¿Bien? Haber desarrollado esta parte. Para que ustedes más o menos viendo, se den cuenta de qué es lo que está pasando con el analito a medida que le van agregando el ácido y después la mezcla titulante. Y si se fijan, no es tan difícil. Primero tienen que saber identificar, en este caso, si es que hay otros grupos aminas, en este caso hay una amina terciaria, que se puedan protonar y formar una sal con el ácido clorhídrico. ¿Ya? Y después la reacción así tal cual, aquí me faltó poner o poner la flecha de aquí a acá, me faltó poner esto como sal. Esta de aquí es la que estaría también formando el N-nitroso tetacay. Entonces, estas son las ecuaciones involucradas y el nombre de la técnica que es nitrosación. ¿Ya? Y la tercera pregunta ya se pone más entretenida. Y tenemos que desarrollar una metodología para cuantificar la sulfadiazina, que es esta molécula de acá. Y se encuentra en una suspensión estéril inyectable junto a la trimetoprima. Siempre me cuesta. La sulfadiazina con la trimetoprima es lo que conocemos como el cotrimoxazol. No sé si ustedes se lo dieron alguna vez cuando estaban chicos el cotrimoxazol. A mí me lo dieron varias veces cuando me daban mi y en una proporción de 5:1. Entonces aquí yo hice una pequeña trampita, porque como yo sabía que la sulfadiazina con la trimetoprima es el cotrimoxazol, ustedes pueden buscar en la web y van a encontrar que los inyectables, los inyectables vienen en ampollas de 5 ml que contienen 400 miligramos de sulfadiazina y 80 miligramos de la trimetoprima. Y si se fijan, están en la proporción 5:1. Entonces nos dicen acá que tenemos que transferir una cantidad de la inyección que contenga 2 gramos de la sulfadiazina. Entonces, si nosotros tenemos una ampolla que es de 5 ml, hay 400 miligramos de sulfadiazina. Entonces, para 2 gramos tienen que hacer el cálculo, y aquí en este caso me digo que serían 25 ml de inyectar. Acá, ¿cómo lo hicieron ustedes en esta parte del procedimiento? No, de la misma manera, como una regla de 3. Uh-huh. Entonces aquí vamos a ir viendo ya, en la sulfadiazina. Y necesito que alguien, porque como estoy compartiendo pantalla no puedo ver la guía, si alguien me puede leer en el procedimiento, en la primera parte en que creo que decía transfiera y hasta agregar hidróxido de sodio. Si alguien me puede leer esa parte, por favor. Profe, yo le leo. Ya. Procedimiento. Transfiera una cantidad de la inyección conteniendo 2 gramos de sulfadiazina a un embudo de separación que contiene 50 ml de hidróxido de sodio. Gracias. Entonces, lo que estamos haciendo en esta primera parte, aquí tenemos el embudo de decantación o el embudo de adición, tenemos los 25 ml de inyectable que tienen los 2 gramos, ¿cierto? Y era 50 ml de hidróxido de sodio. Entonces recuerden que el inyectable
Es una solución estéril, viene con el agua y todo, tamponada, con un tampón. Y entonces, el hidróxido de sodio es sólido, viene en pellets y uno forma generalmente una solución para poder ocuparla. Entonces tenemos nosotros 75 ml de una solución acuosa. Ustedes viendo las moléculas así a vuelo de pájaro, como dicen, ¿serán solubles en agua? No, profe. No, para nada, ¿cierto? Aquí tenemos grupo aromático, le están dando lipofilia, aquí tiene unos grupos aminos que podría ayudar, pero, y aquí también aromático, no tiene mucho que. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en estos 75 ml de la solución acuosa? Esto. En este caso, ¿para qué le estamos agregando el hidróxido de sodio? Es para formar la sal de la sulfadiazina. Si se fijan, aquí tenemos la amina aromática que nosotros podíamos cuantificar, ¿cierto? ¿Ya? Pero tenemos que hacer que este compuesto sea soluble en agua, y no solamente eso, sino que poder separarlo de la trimetropima para poder cuantificarlo. Entonces, una forma de separar es aprovechar que tiene este protonácido. Este incluso creo que lo vimos en uno de los ejemplos de la farmacoquímica 1 de este protonácido. Como está este grupo sulfóxido al lado, y si se fijan aquí estos dos nitrógenos, este par de electrones puede localizar hacia acá o hacia allá. Entonces, el caso A de este protón es ácido. Y con el hidróxido de sodio lo que estamos haciendo es extraer este protón y formar la sal. Entonces, inmediatamente, en este caso, la sulfadiazina va a pasar a la solución acuosa. Entonces, para eso es el primer paso de agregar el hidróxido de sodio. En la segunda parte, ¿qué me puede leer lo que seguía? Después de agregar los 50 ml de hidróxido de sodio. Profe, le sigo leyendo. Ok. Dice, contiene los 50 ml de hidróxido de sodio de 0,1 molar y extraído con dos cantidades de 100 ml y 50 ml de cloroformo, lavando el extracto con 25 ml de hidróxido de sodio al 0,1 molar. Gracias. Entonces, lo que estamos haciendo acá, aquí con lo que les estoy mostrando en diagrama, es para contestar la pregunta que dice, interprete la metodología empleada por la farmacopea. Al estar dibujando esto, nosotros estamos interpretando lo que dice el procedimiento. Entonces, aquí seguimos con nuestro embudo de adición y tenemos que agregar dos porciones de, ¿era cloroformo o de clorometano? Cloroformo, ¿cierto? Sí, De profe, 100, de cloroformo. claro, de 100 y otra de 50. Es decir, en total hay 150 ml de fase orgánica, que yo se la puse de aquí de color rosado para poder distinguirla. Y en esa parte se va a encontrar la trimetopima. ¿Ya? Es para poder separarla de la sulfadiazina, que nosotros ya está aquí en la parte acuosa, y aquí en la fase orgánica se va a encontrar la trimetopima. Y después, como decía el procedimiento, vamos a lavar con 25 ml de hidróxido de sodio. Entonces, hace la extracción, se lava, y ¿para qué se lava? Es para sacar cualquier restito que haya quedado quizás de la sulfadiazina sin neutralizar. Entonces, por eso se lava con 25 ml de hidróxido de sodio. ¿Ya? Entonces, en nuestra fase orgánica va a quedar la trimetopima, esa la podemos guardar. Si es que nos pidieran después cuantificar este analito también, la podemos guardar sellado para que no se vaya a evaporar el cloroformo, y seguimos trabajando con la fase acuosa, en que tenemos la sulfadiazina. ¿Ya? ¿Quién me puede seguir leyendo en el procedimiento? Yo, profe. ¿Ya? Después dice, diluya las disoluciones acuosas combinadas y lávelas con 250 ml de agua. Filtre y diluya 5 ml de filtrado a 200 ml con agua. Diluya 10... ¿Sigo? Sí.
Diluya 10 ml de esta disolución a 100 ml con agua. A 3 ml de la disolución resultante agregue 1 ml de ácido clorhídrico 2 molar y 1 ml de una disolución de nitrito de sodio al 0,1 peso volumen y déjelo reposar por 2 minutos. Ya, hasta ahí. Gracias, Fernanda. Entonces, lo primero que tengo que hacer es combinar las soluciones acuosas, es decir, los 75 ml que echamos al principio, dale con que agregamos al principio, y los 25 ml que fue para lavar desde el extracto orgánico del cloroformo. Entonces ahí tenemos ya 100 ml de la sulfadiazina. Entonces, aquí empezamos. En el principio nosotros teníamos 25 ml, ¿cierto? Que era del inyectable. Ese inyectable lo llevamos a 100. Aquí tenemos el primer factor de dilución, que es 4. ¿Ustedes se acuerdan cómo sacar el factor de dilución, cierto? Si no se acuerdan, me dicen nomás, no hay problema. Sería la división del volumen total, Ujú, o sea, del volumen final en el volumen inicial. exacto. Entonces, del volumen final, en este caso, por el volumen inicial, hacen la relación y tenemos aquí, ya tenemos un factor de dilución de 4. Después, como lo decía su compañera, teníamos que lavar con 250 ml de agua. ¿Ya? Es decir, estos 100 ml los lavamos con 250, es decir, llegamos a un volumen final de 350. Entonces aquí ya tenemos otro factor de dilución que es 3,5. Después, algo más decía que, si me puedes recordar, después de lavar con 250 ml de agua, había que filtrar. Había que, sí, después de los 100 después de diluir 10 ml de esta disolución a 100 ml con agua, a 3 ml se le agrega 1 ml de ácido clorhídrico y el Ya, ml de nitrito de sodio. ya. Entonces, en alguna parte había que lavar con... Sí, en la anterior, disculpe, que dice lávelas con 250 ml de agua y filtre y diluya 5 ml del filtrado 200 ml con agua. Entonces tenemos que lavar, filtrar y teníamos que, en este caso, sacar o tener 5 ml, diluir. Sí, De estos 350 ml, sacábamos 5 y eso lo teníamos que diluir en 200 ml. en 200 ml de Entonces, aquí, si se fijan, aquí acá yo les puse que había una dilución y aquí acá también. De aquí a acá, ¿hay dilución? no, porque en realidad estamos extrayendo. Exacto. Entonces, en esta parte es como para tener en cuenta, si ustedes hacen un procedimiento y hacen un diagrama, bueno, ustedes lo pueden hacer como quieran, yo les hice así, que en esta parte lo que estamos sacando de esta muestra es sacar 5 ml, para que no se pongan a poner factores de dilución como locos en todas partes. Pero ahora sí, de estos 5 ml que sacamos de acá, lo tenemos que llevar a un volumen de 200. Y entonces aquí ya tenemos un factor de dilución de 40. Y después de estos 200 ml, su compañera me decía que teníamos que sacar 10, ¿cierto? Sí, 10 en 100. Entonces de estos 200 ml, sacamos 10 y lo dividíamos en 100. Y aquí teníamos entonces otro factor de dilución. Y finalmente de estos 100 ml que teníamos, vamos a ocupar, creo que eran 3 ml si no me equivoco, ¿cierto? Así que mi memoria no me falla. Lo que finalmente lo que vamos a ocupar de la muestra que contiene la sulfadiazina son 3 ml. Entonces, ¿cuál es el factor de dilución total? Es multiplicar todos los factores de dilución parcial. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos que multiplicar estos 4 factores de dilución. ¿Ya? Entonces nosotros diluimos la muestra 5.600 veces. Todo porque lo vamos a hacer por diezocopulación. ¿Ya? Entonces, más o menos, esto a ustedes más o menos les puede servir como guía
quizás para otro ejercicio en que, ustedes más o menos ya dicen, teníamos 2 gramos en un ejercicio de sulfayacina y lo tuvieron que diluir 5.600 veces para poder hacer la diazocopulación. Ustedes pueden recordar entonces este dato de este ejercicio para quizás aplicarlos a otros. Entonces, pasamos a la segunda parte, o la tercera, que no me acuerdo la parte de ahí. ¿Se acuerdan que la sulfayacina nosotros la habíamos neutralizado con hidróxido de sodio? Y hay una parte que dice que tenemos que agregar ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico 2 molar y ¿qué más era? Y después el nitrito de sodio. Un nitrito de sodio. Gracias. Entonces, el ácido clorhídrico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a restituir va a formar, bueno, 2 cosas. Va a neutralizar la amina y va a restituir el protón de la sulfayacina, para tenerlo en cuenta. Y después viene la reacción con el nitrito de sodio, lo que van a estar formando es la sal de diazonio, ¿cierto? Y esta parte yo les pregunto a ustedes, si vamos a hacer diazocopulación y tenemos que agregar, aquí no sé si ocuparon el Bratton Marshall o ocuparon el beta-naftol. ¿Fue Bratton Marshall o beta-naftol? ¿Lo ocuparon como agente copulante? El Bratton Marshall, creo. El Luego Bratton- ocuparon N-naftil etilendiamida. ya, ese es Bratton Marshall. Entonces, si nosotros ocupamos con Bratton Marshall, tenemos que recordar que tenemos que neutralizar el exceso del ácido nitroso, porque Bratton Marshall tiene una amina secundaria en su estructura que puede formar una sal de diazonio, que nosotros no queremos. Entonces, antes de agregar el agente copulante, tenemos que neutralizar con el ácido sulfámico o sulfato de amonio, es lo mismo. Lo bueno es que el sulfato de amonio es un sólido bien higroscópico, pero lo podemos pesar y formar la solución. ¿Ya? Y recién ahí, una vez que ya neutralizamos el ácido nitroso, podemos agregar el agente copulante y esto ya medirlo en el espectrofotómetro. Se deja reposar, en este caso son unos 5 minutos. Aquí no sé si dan unos minutos, pero generalmente son como 3, también 5 minutos, para que después se pueda leer por el espectrofotómetro. ¿Ya? Entonces, el volumen final, 25 ml medir absorbancia. Entonces, ustedes lo que van a obtener del espectrofotómetro va a ser una absorbancia que está relacionada por la ley de Witt con la concentración. Pero esa concentración es lo que nosotros teníamos después de que lo diluimos muchas veces, entonces tienen que acordarse que tienen que multiplicar por el factor de dilución para saber cuánto realmente es lo que había en la mezcla de las ampollas que nosotras utilizamos para sacar los 2 gramos de la sulfayacina. ¿Ya? Entonces recuerden que esta parte de lo que se obtiene por el espectrofotómetro se tiene que multiplicar por el factor de dilución. Entonces, eso es como se dice, en la parte para poder interpretar lo que decía la farmacopea. ¿Qué más? Diseña 2 métodos distintos a este para la cuantificación. Una, lo que podríamos hacer es usarla como agente copulante. La misma sulfayacina, nosotros la podríamos usar como agente copulante. Entonces, nosotros podemos tener anilina con más la sal de diazonio. Agregamos el ácido sulfámico y aquí tenemos la sal de diazonio, que me faltó el contrayon. Y podemos agregar en este caso la sulfadiazina como agente copulante. Y si se fijan, este par de electroncitos, como es un grupo dador, también orienta a orto y para. Aquí la orientación orto está disponible, la para está ocupada. Entonces nosotros podríamos utilizar la sulfadiazina también como un agente copulante. Recuerden que no solamente los fenoles tienen orientación orto y para, son grupos dadores, como agente copulante. También pueden tener ustedes, por ejemplo, grupos con aminas aromáticas y estas también orientan orto para. Entonces nosotros podríamos también usar, en este caso la sulfadiazina, en vez de hacer la reacción, utilizarla como agente copulante.
Esa es otra manera. Y lo otro, perdón, de lo que decía, es por acidimetría debido a este protonácido. Ahora, ¿qué tipo de acidimetría pueden ocupar? Dependiendo del pK, ustedes deciden si va a ser en medio acuoso o en medio no acuoso, ¿cierto? Si es que es una base fuerte o no. Ya, en la pregunta 4, tenemos que ahora también emplear la diazopopulación, pero para cuantificar el salbutamol que viene en ampollas también. Entonces, en la estructura de salbutamol, ¿ustedes vieron que tenga alguna amina aromática? No. Nada, ¿cierto? Pero, por lo que yo veo, tiene un grupo fenol. Y si tiene un grupo fenol, lo podemos ocupar como agente copulante. ¿Ya? Entonces, recuerden, los grupos fenoles, las aminas aromáticas, las anilinas, se pueden ocupar como agentes copulantes. ¿Ya? Y entonces, aquí lo que haríamos nosotros es ocupar la anilina para formar la sal de diazonio. Aquí tenemos la sal de diazonio, neutralizamos, aunque en este caso creo que no es necesario. Y aquí podemos agregar el salbutamol como agente copulante. Si se fijan, dejaría negativo aquí, acá y acá. Aquí está ocupado, aquí también. Entonces la única manera que pueda hacer una diazocopulación es en esta posición. Entonces ustedes podrían formar este tipo de compuesto y este se podría leer por el espectrofotómetro. ¿Sí? En la parte práctica, ¿cómo sería? Como nosotros queremos ver cuánto hay de salbutamol, lo que tendríamos que ir variando son las concentraciones de estas. Si preparar un stock para ir viendo y haciendo la curva de calibración del espectrofotómetro, y cuando agregan el agente copulante, como van viendo después pueden, según la absorbancia, relacionar esa concentración con la del agente copulante, teniendo concentraciones conocidas de el de partida. Hacen varios stocks, por ejemplo, no sé, 1 molar, 2 molar, tanto molar. Hacen la curva y con el agente copulante y después pueden sacar la relación y según la absorbancia también pueden calcular cuál sería la concentración en este caso del salbutamol. Entonces, en este caso también lo podemos ocupar por una diazocopulación, pero ocupándola en este caso como agente copulante. Ahí. En la pregunta 5, y dice, diseña una metodología analítica también por diazocopulación, pero útil como reactivo para una TLC. En la clase, en el video, yo les había dicho, dependiendo de la benzodiazepina, aquí no dice, pero vamos a interpretar, vamos a tomar esta, la que tiene aquí un grupo nitro, y aquí un H. Ese es el diazepam, ¿no? Si no me acuerdo. El diazepam creo que tenía un grupo nitro acá, y acá era no sé si era un metilo o un H. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podíamos nosotros hacer? Si acá es un grupo nitro, nosotros podríamos hacer una reducción para obtener la anilina, y esa podríamos hacerla por diazocopulación, una reacción de diazocopulación. Y la otra manera es que, como aquí se fijan, es una amida, la podemos hidrolizar, y al hidrolizar nos formaría esta amina primaria. Entonces también podríamos hacer aquí una diazocopulación, sí y solo si el R1 es igual a un hidrógeno. Si es que acá hay un grupo metilo, no va a ser una diazocopulación porque se formaría un nitroso compuesto. Entonces no va a formar no va a reaccionar con un agente copulante porque no forma la sal de diazonio. ¿Ya? Entonces hacer la hidrólisis, en este caso para una benzodiazepina, para cuantificar esta amina por diazocopulación, sirve solamente si es que el R1 en este caso es un H. Una propuesta que podríamos hacer, por ejemplo, podríamos extraer la benzodiazepina de la orina con cloroformo
otro solvente orgánico de clorometano. Podemos pinchar aquí en la placa, en la TLC, 2 a 10 microlitros, que es más o menos lo que se ocupa. Y yo les inventé esta fase móvil, diclorometano, metanol, pensando en la polaridad del compuesto para subir. El diclorometano hace que se retenga y el metanol, como es muy polar, hace que suba. Entonces, más o menos uno jugando con estas proporciones hasta tener la proporción conocida, uno dice, ah, esta es la que sigue. Y esto es lo que nosotros hacíamos en el laboratorio, cuando hacíamos síntesis y queríamos, necesitábamos después separar, purificar el compuesto por columna. Hacíamos miles de placas y preparábamos muchas fases móviles, cambiando la proporción de diclorometano metanol hasta encontrar una en que nos diera, ojalá, que suba, por ejemplo, aquí el RF, que corre el compuesto hasta una parte media de la placa, para poder después separarla por columna. Esto se hace, como se dice, es solamente práctica e ir probando las distintas proporciones de la fase móvil. Pulverizar la placa con una solución de ácido sulfúrico. Y después yo caliento la placa, que puede hacer, no sé si lo hacen en botánica todavía, pero hay una, para calentar la placa, los mismos equipos que son los con el magneto. Como también calientan, ustedes pueden poner a calentar esa placa y poner la TLC encima, sin quemar. Si yo estoy haciendo este paso, ácido sulfúrico y calentar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Químicamente, a esta molécula. Vamos a ver el chat. Con hidrólisis ácida. Exacto, Patricio. Entonces, como dice don Patricio, lo que estamos haciendo es una hidrólisis ácida. Aquí lo que yo ocupé en vez de ácido clorhídrico fue ácido sulfúrico. Y lo puse solamente para que se acordaran que podemos ocupar no solamente ácido clorhídrico para formar la salida de sonio, sino que también podemos ocupar ácido sulfúrico. Lo puse un porcentaje más bajito para que no se nos queme toda la placa. Entonces, al calentarla, lo que estamos haciendo in situ es una hidrólisis. Y acá. Enfriamos la placa y después lo podemos pulverizar con un spray con una solución de nitrito de sodio. Esperamos un ratito, recuerden que esta, como es una reacción química, hay que esperar unos 3 a 5 minutos y después podemos pulverizar esto con una solución, por ejemplo aquí de betanactol, que sería el agente copulante. Podríamos también ocupar fenol, podemos ocupar Braton Matcher. Aquí da lo mismo que agente copulante vamos a ocupar, porque como no vamos a hacer una diazocopulación para medirla en el espectrofotómetro, sino que solamente para ver la aparición de un color, puede ser cualquier agente copulante que, ¿cómo se llama? Cuando copula en este caso con el diazepam, va a formar un compuesto coloreado. Entonces aquí, si en la placa nosotros no veíamos la manchita simple vista, vamos a ver la aparición de un color entre rojizo y naranja. Y esa sería una forma en que nosotros podemos ver la benzodiazepina ocupando una TLC. No sé si a ustedes se les ocurrió otra metodología para ver la benzodiazepina. ¿Aló? ¿Hay gente? Entonces, voy a preguntar, por ejemplo, aquí a Suoni, si es que lo nombré bien. Suoni Antonelli. Estimada Suoni, ¿encontró usted otra metodología o alguna idea en que se pudiera ver la benzodiazepina ocupando una desocupulación?
aparte de este método, Ujú. pero utilizando la diazocopulación. Claro, claro. Como decía aquí la pregunta, dice, empleando la técnica de disocopulación. Mm, Es que también si uno tiene el ácido nítrico, o sea, el ácido, se podría tal vez ocupar la diazoación, pero básicamente consideré más que nada la diazocopulación. Ujú. Bueno, como decía su compañera, si nosotros nos fijamos en la diazocopulación, se recuerdan que yo dije que podíamos hacer una hidrólisis acá. Otro lo que podríamos hacer, si es que este R2 es un nitro, es reducir ese grupo nitro. Es decir, en vez de hacer esta hidrólisis, que lo hacíamos por la placa, es utilizar, no me acuerdo si era hierro en ácido clorhídrico o era zinc en ácido clorhídrico, o ambos, ambos sirven, y este grupo nitro se reduce a la anilina. Entonces nosotros podríamos hacer una reducción in situ con zinc ácido clorhídrico o hierro ácido clorhídrico y después agregar, hacer esta parte. Y entonces lo que estaríamos haciendo aquí sería una reacción de desocupulación, pero por este lado. Y también podríamos ver la aparición del color en la tele. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más Profe, había? ¿Sí? ¿Dígame? en la anterior, ¿a qué se refiere con pulverizar? Ah, pulverizar es que cuando ocupan spray, que lo hacían en los prácticos de doping, usaban la técnica de TLC para analizar muestras en la orina. Entonces, llegar los del laboratorio de doping con las muestras de orina y ustedes tenían que hacer extracción y después de lo que tenían ahí en la fase orgánica, ustedes iban pinchando una placa mucho más grande, las muestras. Y después tenían que encontrarse que tenían, por ejemplo, metanfetamina, ¿cuál era la otra que tenían? Efedrina, una serie de aminos. Y entonces, el pulverizar se le dice que tienen que aplicar con spray el revelador, que es el que le da el color. Ah, ya. Entonces, eso, pulverizar es porque la solución va en spray en gotitas muy pequeñitas. Y eso, eso se le llama pulverizar. Que la palabra, por ejemplo, sprayar, si es que es un spray, no existe. Entonces, uno dice, pulverice la placa, es decir, estamos agregando el revelador, pero esto va cayendo en gotitas muy finas para que no manchen la placa. Si las gotitas no son muy finas, va a caer una mancha así grande, una gota gorda, que puede teñir la placa y no van a ver bien la aparición del color, debido a que quizás la gota que caiga es muy grosera. Entonces, Claro. realmente uno lo que trata de hacer es pulverizar ese líquido en gotitas muy pequeñitas para que caiga uniforme en la placa. Antes era súper complicado porque había que hacerlo, no existían los sprays, como lo vemos ahora, por ejemplo, típico que para echar el alcohol spray, aunque es igual en la gotita, ocupábamos un aparato que era con dos bocas y había que hacer soplar de un lado. Entonces estaba el revelador, las dos bocas, y soplamos por un lado y por el otro lado salía el indicador. Pero si uno soplaba mucho, hacíamos, y salía, pero en gota gigante y nos quedaba la placa para la embarrada y eso significaba que había que retirarse del laboratorio por haber echado a perder la muestra. Así que era un poquito sufrimiento. Ahora no. Ahora ya existen ya metodologías más, ¿cómo así dicen? Que nos facilitan la vida. Bueno, lo otro para que puedan tener el recreo era de los que los había puesto en la clase, que había en un listado una serie de compuestos que se podían hacer, ya sea por diazotción o por nitrociación. En este caso, la dapsona. Ustedes viéndola aquí con este grupo. ¿Por qué metodología la podrían evaluar?
mirándola ya, rápidamente. Ustedes tenían que identificar la molécula y decir por cuál la podrían cuantificar. ¿Puedo hacer con una nitrosación? No, No, No. porque ¿Por? es primaria. Exacto. una reducción. Es una amina aromática primaria, y no solamente una, sino que son dos. Entonces, la consideración que tienen que tener acá es que el peso equivalente, cuando ustedes hagan los cálculos, el peso equivalente de esta molécula es el peso molecular dividido por 2 porque tiene dos aminas aromáticas. ¿Ya? Recuerden esas consideraciones también en las pruebas, cuando ustedes hagan la valoración y después tengan que ver lo de los moles o la parte de la equivalencia, el peso equivalente aquí va a ser igual, peso molecular, y están valorando en este caso los dos grupos funcionales. En la primaquina, esta se parece un poco a la tetracaína, creo que tenía aquí también una amina, y uno va revisando, esa no, y aquí sí. ¿Qué técnica se llama esta para valorar? Nitrosación. Exacto, nitrosación. Y el peso equivalente sería igual al peso molecular porque solamente hay una amina aromática. El succinil sulfatiazol, muy parecido al que vimos en el problema que estaba la mezcla. ¿Cuántas aminas aromáticas tiene? Profe, ¿Sí? pero ahí en la primaquina ¿no sé también se formaría una sal de diazonio con la amina que está como al final? Sí, en el caso, creo que había otro que era parecida. No, ninguno era parecido. Se podría formar, pero como lo que les decía en clase, en esta clase, con estas aminas que son alifáticas, las primarias y las secundarias, son muy inestables. Entonces, recuerden que generalmente para una reacción lo que se busca el sistema es encontrar el producto que requiera menor energía y sea más estable. Se puede formar en algún momento, pero la que va para fines analíticos, la que va a primar, por decirlo así, va a ser la reacción con la amina aromática. Entonces, por eso se puede ocupar estas técnicas a pesar que haya la presencia o no de una amina que sea alifática, primaria o secundaria. Igual lo pueden hacer. ¿Ya? Y en el caso del succinil sulfatiazol, ¿cuántas aminas aromáticas ven? Si no ven ninguna, también me pueden decir. Debería decir que ninguna. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, esta de acá. Aquí vemos que hay un... ¿Cómo se llama este? Es como parece el estrofeno, pero tiene un grupo, un acetiofeno, una cosa así. Este es aromático. ¿Esta podría ser una amina aromática? Mm, Según yo, ese protón que está ahí es un protón ácido, ¿o no? Sí, protonáceo va a salir. Claro. Entonces, si es que no estuviera este grupo sulfóxido al lado, yo podría decir que esta es una amina aromática, porque este grupo es aromático, ¿cierto? Pero está formando parte de este grupo sulfóxido. Entonces es una sulfonamida, perdón, no sulfóxido, una sulfona. Es una sulfonamida, no es una amina aromática, es una sulfonamida. Entonces esta, y no. ¿Ya? Por este lado, si nosotros vemos, aquí tenemos un aromático y aquí, en este caso, en vez de la sulfonamida, hay una amida. ¿Nos podría servir? Podríamos hidrolizarlo, ¿no? Exacto. Lo mismo que hicimos con el diazepam, solo que esa amida era cíclica. Aquí la podemos hidrolizar y aquí vamos a tener una amina aromática primaria. ¿Sí?
ahí para que se den cuenta que las aminas aromáticas no siempre van a estar así, entre comillas, tan disponibles a simple vista como la dapsona, sino que puede estar formando parte de una amida, pero ustedes la pueden hidrolizar. Una hidrólisis ácida, esta se va a demorar un poquito más porque las amidas se demoran más en hidrolizar que los ésteres. Si es que en vez de 20, esta va a estar como a 40 minutos a reflujo con ácido clorhídrico. Y en este caso, el peso equivalente tiene que considerar que es igual al peso molecular porque estamos valorando solamente un grupo funcional. Bueno, muchachos,